Mi título para este mensaje que viene con la serie de, de la nueva vida, la vida resucitada en Cristo que necesita alimentarse. Esta nueva vida crece y se fortalece en Cristo. Esta nueva vida no crece ni se fortalece con otras cosas. Solamente es en Cristo Jesús el Señor. Así que vamos a comenzar. ¿Cuál es el secreto del crecimiento? Nosotros vemos cuando nace un bebé, el crecimiento para un bebé no es una opción, es parte de la vida, porque el que tiene vida va a crecer. Pero, ¿cómo es que va a crecer? Muchas veces hay personas, hay bebés en las naciones que no se han desarrollado, subdesarrolladas, que vemos que han crecido, pero totalmente débiles, sin una nutrición, sin tener un alimento adecuado. Pero esto lo podemos aplicar también a la vida espiritual de los hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios tenemos la vida de Cristo y esta vida debe ser alimentada. ¿Y cuál es el alimento? Es Cristo. Él dijo, yo soy el pan que bajó del cielo, que da vida al mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la gente de ese tiempo sin entendimiento se molestó, se enojó y se apartó de él. Y él dijo a sus discípulos, ¿esto les ofende? ¿Ustedes también quieren irse? Y ahí saltó Pedro y dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es este alimento, palabras de vida eterna que te llevan a conocer la vida eterna. Porque la vida eterna no es cuando nosotros partamos de este cuerpo, no es cuando abandonemos este cuerpo. La vida eterna es conocer a Cristo aquí en la tierra. Esa es la verdadera vida eterna, que nos establece en un orden de poder, de autoridad, de libertad, de paz, de gozo, porque Él es eso. Él es eso. Él es el gozo. Él es el príncipe de la paz. Entonces, amados, secreto del crecimiento. Hemos visto que el crecimiento no es una opción. Si alguien tiene vida, va a crecer. ¿Cómo crece? Eso lo determina cómo se alimenta. Entonces, aquí el apóstol Juan está hablando algo muy importante y en el verbo en el tiempo presente. Y dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Aquí nos está mostrando las etapas de crecimiento, las etapas de alcanzar la madurez. Y fíjense que todo comienza con conocer al que es desde el principio, al eterno, al preexistente, al que siempre existió, no solamente aquel que apareció, que fue establecido en el vientre de la Virgen María, sino a este Dios eterno que es Cristo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando usted conoce a Cristo, eso es lo que experimenta, su gracia que no te condena y su verdad que rompe las ataduras de la esclavitud, del engaño, de una conciencia culpable. Entonces, aquí está hablando y termina con hijitos, porque la identidad la tenemos en Cristo. Cuando
el Padre nos revela a su Hijo. Pero lo importante y lo interesante que me llamó la atención de este pasaje es que el apóstol Juan lo repite, pero en el verbo, en el tiempo pasado. Y habla lo mismo, pero al final añade algo de suma importancia para que nosotros podamos comprender lo que las Escrituras nos quieren hablar, nos quieren guiar. Fíjese que casi es lo mismo, pero el verbo está diferente. Os he escrito. ¿Qué les estaba haciendo recuerdo? Les estaba recordando, pero añadiendo algo sumamente importante. Que si lo tomamos en cuenta, nuestro tiempo de comunión en la palabra, en el Señor, va a cambiar. No va a ser una obligación ni algo, hoy tengo otra vez que hacer. Va a ser la expresión de esa vida de adentro que quiere que podamos vivir en ese poder, en esa autoridad, en esa gracia. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Aquí, fíjese, cambia y establece algo de suma importancia. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El maligno fue vencido en la cruz. Lo dice la carta de Romanos y Colosenses, que en el desfile triunfal de Jesús, los principados y potestades fueron despojados. En el original dice despellejados, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que fue vencido. Pero ¿en quiénes se muestra así tan desafiante, esclavizante? En aquellos que no conocen la verdad, en aquellos que no han madurado y viven por las emociones, por lo que sienten. Y la vida de Cristo en nosotros no es por sentir, no tiene que ver con emociones. La vida de Cristo en nosotros es por la fe. La fe no nos lleva a sentir, porque las emociones son engañosas. Hoy puedo sentir y mañana sentir lo contrario de lo que he sentido hoy, pero la fe permanece enfocado en una sola persona, en Cristo, el autor de la fe, el consumador, el desarrollador de la fe en nosotros, porque es la fe del Hijo. Entonces, aquí está describiendo el proceso de las etapas. ¿Cómo es que un niño espiritual pasa a ser un joven espiritual? Dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece. Eso es lo que permite el proceso, la transición de la inmadurez a alcanzar la madurez, de niños espirituales, emocionales, berrinchosos, autosuficientes, autodependientes, no dependen de nadie. Y es verdad que es muy lindo ser independiente, ¿sí o no? Pero la única dependencia verdadera, saludable, es en Dios. Y eso nos va a llevar a una interdependencia saludable con nuestra familia, las mujeres con sus esposos, los esposos con sus esposas, la familia, los hijos sujetándose a los padres en amor, en obediencia, los padres ministrando a sus hijos. Entonces, esa dependencia de Dios nos lleva a esa interdependencia saludable, porque hay muchas veces una dependencia que no es saludable. Así que con personas, pero con Dios siempre. Así que, ¿cómo es que un niño espiritual pasa a ser un joven espiritual? ¿Qué es lo que te da fuerza para permanecer?
la palabra de verdad, la palabra del Espíritu. Pero no se queda ahí. Fíjese que dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Qué sucede? ¿Cómo opera el proceso, el avance del joven espiritual a llegar a ser un padre espiritual? Por la fortaleza que da la palabra que permanece. No estoy hablando de un estudio de la Biblia que sea tipo obligación, tengo otra vez que hacerlo, porque a veces eso hace la religión y se convierte en algo muy rígido, muy mental, muy rígido, que solamente nos lleva a buscar las historias hermosas de la Biblia, pero no encontramos en ellas a Cristo. Y la cuestión es que desde Génesis hasta Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, Cristo está revelado maravillosamente en tipos y figuras. Y cuando lo encontramos, es algo maravilloso. Entonces, la cuestión es que llegar a ser padres espirituales tiene que ver con algo muy poderosísimo, que es reproducir, porque los padres son los que reproducen la vida, ¿no es verdad? Reproducir aquel que han conocido desde el principio en otros. Ese es el deseo de Dios, que podamos expresar de tal manera al Hijo que otros quieran conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Por eso es que necesitamos comprender el poder de la palabra. Y como dije, no es necesariamente estar en ese estudio mecánico de la Biblia, sino estar atentos a la voz de quién es la palabra, quién es el Logos. El Logos es Cristo. Logos en el griego es palabra, es la última palabra de Dios, es Cristo, es Él, estar atento a su voz. Y cuando leemos las Escrituras, estar atentos a esa voz que salta de esas páginas y nos revela. ¿Qué nos revela? Vida, nos revela verdad, nos revela propósito. Entonces, aquí os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. El que es desde el principio es Cristo. Por Él se hicieron todas las cosas de lo que hay en la tierra y en el cielo, dice el apóstol Pablo. Todo fue hecho por Él, para Él, en Él. Todas las cosas subsisten en Él. Él es el primogénito de toda la creación. Él es todo, iglesia. Necesitamos enamorarnos de este Cristo. Cuando nos enamoramos de Él, todos los otros afectos son ordenados y están en su lugar. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Qué te hace fuerte? La palabra de Dios que permanece en ti. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el poder de esta palabra que te absorbe? Eres absorbido por la palabra. Te absorbe tu conciencia, esa conciencia culpable que siempre está culpándose por todo o por nada, llegando a la condenación. Absorbe tu conciencia y una conciencia limpia va a operar en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, y fíjese que a lo último dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En tu vida personal, en tu casa, en tu familia, vas a vencer todas las operaciones del viejo hombre que te culpa, que te hace tener una visión distorsionada de ti mismo o de las personas. Y eso es muy grave, porque cuando vemos a los demás como nos vemos a nosotros, podemos herir, podemos distanciar la familia o los amigos. Entonces es importante, amados, nuestro tiempo intencional
con la palabra de Dios. No juegue a ser cristiano. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en principio de dolores. Y ahora hay una pseudo espiritualidad que te lleva a esa madurez instantánea. Eso no existe. Nosotros estamos acostumbrados a leche en polvo instantánea, a pedidos ya. Pero en el reino no es así. En el reino, el único suceso inmediato, el único evento inmediato que opera en nuestro espíritu, haciéndonos santos, perfectos, completos, salvando nuestra vida, es cuando aceptamos a Cristo. Pero la salvación de nuestra alma es un proceso que no tiene atajos. ¿Y qué pasa cuando pones atajos? Vuelves a repetir. No nos conviene. El tiempo se pasa. Fíjese, casi estamos a medio año. ¿Qué hace que fue Año Nuevo, Navidad? Entonces, aquí voy a hablar sobre el apóstol Pedro. Escuché a Mauricio que habló el domingo anterior y nosotros en Chivilcoy, una ciudad de Argentina muy hermosa, habíamos hablado el sábado 9 sobre Pedro. Esas son las conexiones del Espíritu para seguir edificando a la iglesia. La verdad presente debe ser confirmada. Aquí Dios, que es Cristo, Jesús, habló con Simón. Ya le había cambiado el nombre a Pedro, pero cuando quería mostrarle la debilidad de su vida sin estar en la comunión, en la oración, le decía a Simón, 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 le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que no falte tu fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese, a veces hay profecías que también nos advierten cosas. Y nosotros nos alegramos con esas profecías que esto viene para tu vida, esto está bien. Pero también debemos alegrarnos con las profecías que nos advierten para no padecer como padeció Pedro, con tanta angustia. ¿Y qué pasó? Luego de la última cena los llevó a Getsemaní y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Velen conmigo. Y dice que a un tiro de piedra, serían ¿cuánto? 2 metros, 3 metros, él se postró y comenzó a orar y a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estuvo 1 hora orando. Y cuando se levantó y fue a ver a Pedro y a los discípulos a quienes les había dicho que velen con él en oración, los halló durmiendo. ¿Y qué les dice? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, ¿a quién? ¿Con quién estaba trabajando? ¿A quién quería librarlo de lo que ya él, que conoce todas las cosas, sabía? A Pedro. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amados, ahí el apóstol Pedro comprendió algo muy importante. Cuando las viudas de los griegos se quejaban porque no eran atendidas por ellos, él dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para atender a las mesas. Y ahí se levantaron diáconos para hacer ese trabajo.
pero esto es para toda la iglesia. No es justo que por cualquier cosa, por lo urgente que todo el tiempo va a estar en nuestras vidas, dejemos la palabra y la oración. Entonces él comprendió. ¿Y qué pasó? Fue débil, tuvo temor, porque esta vieja naturaleza es una naturaleza que está gobernada por el temor primeramente. Y cuando una muchacha, una jovencita dijo, tú también eres de ellos porque tu hablar te delata. Hablaba como Cristo, hablaba la verdad, pero todavía era inmaduro en sus emociones. No estaba firme, fuerte, porque eso que dijo Juan, ustedes son fuertes y la palabra permanece. Eso es lo que nos hace fuertes, la palabra de verdad operando en nosotros. Entonces, tal como Jesús le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y negó de una forma terrible. Pero cuando se dio cuenta, dice que lloró amargamente. Pero ahí eso se quedó en él y se convirtió en un hombre de oración y en un hombre de la palabra. Y sus 2 cartas son espectaculares. Léalas. Primera y segunda de Pedro son cartas que fortalecen la vida de los hijos de Dios, de los cristianos. Entonces aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1:12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando tú vuelvas, que significa convertirse, si estoy yendo en una dirección equivocada, pero entiendo que eso me está llevando a un destino oscuro, incierto, me vuelvo de esa dirección. Eso es convertirse a la verdad. Cuando tú vuelvas y tú vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué estaba haciendo en esta carta? Obedeciendo la voz de Jesús. Estaba confirmando la verdad presente. ¿Y por qué tenía él esta certeza, esta seguridad, esta solicitud de hacerlo? Porque Jesús se le presentó versículos antes, por eso es que dice, aquí hay una conjunción, por eso dice, por esto, ¿por qué? Jesús se le presentó y le dijo, dice, porque Jesús me ha dicho que en breve debo abandonar el cuerpo. Ellos no hablaban de muerte, porque no hay muerte para los hijos de Dios. Dejaremos este cuerpo físico, pero viviremos eternamente por la obra perfecta de la cruz. Eso es una realidad. Entonces les dice, por esta razón, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan. Él les estaba hablando a cristianos, a hijos de Dios que conocían la cruz, que conocían el poder de la resurrección. Pero siempre es necesario recordar esta verdad. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esta palabra verdad presente en el griego es parousia aletheia, que significa verdad presente. Pero, ¿qué significa esta verdad presente? Cuando un rey derrocaba a otro rey y tenía dominio de esa nación, ¿qué hacía? Raía con toda la casa de ese reinado, con todos los estatutos, con todas las leyes de ese reinado. Raía con todo eso y establecía un nuevo orden. ¿Y saben qué? El Rey de Reyes y el Señor de Señores que vino a reinar en tu corazón, eso es lo que quiere hacer. Raer con todos los paradigmas engañosos, enquistados en nuestra alma y en nuestra mente que nos vuelcan a las emociones, a los miedos y a los temores.
Eso es lo que es la verdad presente. Llegó para quedarse para siempre. ¿Sabe por qué? Porque es una verdad eterna. Usted y yo vivimos en un eterno presente, porque en Cristo no hay caducidad. Usted ha leído las latitas que compra, ¿verdad? Caducidad en el 2027, ¿verdad? Pero en Cristo no hay eso. Hay eternidad. Hay una vida eterna, presente, poderosa. Y necesitamos disfrutarla. Hay personas cristianoides que hallan la vida de Dios aburrida. Oiga, esta vida es una aventura espectacular, maravillosa. Las chicas van a contar la aventura de Buenos Aires, porque en todo nosotros podemos ver la mano de Dios. No nos atribuimos nada a nosotros mismos, porque dependemos de Él y nos atrevemos a pedirle a Él. Y a Él le encanta, porque eso es confianza. Así que, pero ¿de qué trata esta verdad presente? De arrancar, sacar, raer todo lo que no presta, dicen los brasileros, ¿no? Todo lo que no conviene a esta nueva vida. Esta verdad presente es la realidad cumplida en Cristo. ¿Y qué dice este mismo apóstol Pablo? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Oiga, usted tiene la vida de Cristo, una vida superlativa, superior, poderosa. ¿Por qué? A veces está con la cara de guanajo, así toda miserable de mí. ¿Qué miserable de mí? Miserable del diablo. Nosotros somos en Cristo, hijos amados, bendecidos, cuando conocemos esta verdad. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es una cualidad del carácter piadoso, amoroso de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, pero ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de Jesucristo. Porque todo está en la mesa, pero si no lo conoces a Él, no lo puedes disfrutar. Oirás como Job. Oirás de otros que sí lo disfrutan. Como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amados, el cristianismo es un cambio de tesoro, pero también, ¿saben qué? Es una experiencia continua con Él. Si no, es solo teoría. Si no, es solo letra. Si no, solo es doctrina en la mente. Necesitamos la experiencia con Cristo. Y esa es gratis. La da a un clic de rendir el corazón y al reconocer, no puedo, Señor, nada, pero sí quiero. Entonces, por esta causa, por esta razón, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Cuál es la diligencia en este nuevo pacto? Es rendir el corazón. Diligentes en rendir el corazón a Dios, porque somos diligentes en hacer cosas. Usted sabe que a la carne le encanta hacer cosas y cosas buenas que Dios nunca les mandó. ¿Sí o no? Yo he hecho hartas veces cosas que Dios nunca me mandó. Pero qué bueno es oír la voz de Dios. Entonces, añadid a vuestra fe, fíjese, es como una edificación, como una escalera, comienza con la fe. La fe del Hijo en nosotros.
Esa es la partida, ese es el punto de partida de una vida victoriosa, la fe de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La fe. Pero añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Según lo que dice el diccionario, excelencia moral. Pero también es la manifestación de esta excelencia, que es la vida de Cristo en nosotros. Pero a la virtud que se le añade, dice, conocimiento. Aquí la palabra en el griego es gnosis, que es un conocimiento que tiene que ser un conocimiento no solo teórico, intelectual, sino más profundo de Dios. Aquí en esta palabra es un conocimiento de experiencia, que usted ha experimentado, que Dios le ha hablado, le ha mostrado. Un conocimiento de esa experiencia con Dios. Al conocimiento, dominio propio. Y todo esto, si nosotros lo vamos viendo, todo esto tiene que ver con Cristo. Todo esto es el carácter de Cristo en nosotros que se va formando. Ese dominio propio, esa rendición para esperar los tiempos y no adelantarnos. Esperar en Dios. Esperar con paciencia en Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para esperar, para no exaltarte, para contener. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, que ya vimos es una cualidad del carácter de Dios, pero también es una entrega, una devoción a Dios. Y a la piedad, afecto fraternal. Aquí la palabra es Filadelfia en el griego. Está compuesta de dos palabras, filos y adelfos. Filos es un cariño fraternal. Adelfos significa hermanos. Es un amor fraternal entre hermanos. Por eso es que necesitamos participar de las reuniones de la iglesia. No venir como desconocidos. Quédese un ratito. Abrace a alguien, aunque no lo haya conocido nunca, es su hermano. Y el amor de Dios va a fluir para abrazar, para ministrar, para tocar, para inmiscuirse también en sus asuntos y ayudarlo cuando sea necesario. Pero fíjese, comienza con la fe y termina con amor. Aquí la palabra en el griego es ágape, el amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor eterno, ese amor que pasa por alto, ese amor fiel. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es sufrido. No busca lo suyo, no guarda rencor. El amor de Dios es eterno, es para siempre. No te está mostrando tus faltas, porque en la cruz Cristo se las llevó todas. Entonces, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un vaso está lleno, pero cuando está rebalsando, esa es la vida del Hijo en nosotros, que necesita rebalsar, que necesita sobreabundar para que el fruto del Espíritu pueda manifestarse en otros. Fíjese lo que es el fruto, amados. El fruto, el árbol que da fruto, no se come el fruto, es para que otros coman. Y eso es amor. No está preocupado, ¿y yo cuándo? ¿Y yo?
Eso es amor. Ver por el otro. Entonces, nunca vamos a estar ociosos, ni sin fruto si abunda Cristo, porque todo esta escalera que comienza con la fe y culmina con lo más glorioso, el amor. La fe te da descanso porque confías en Dios, pero el amor te da plenitud. Una persona que conoce el amor de Dios y que lo manifiesta es una persona plena. De verdad. Nada ni nadie lo puede sacar de esa realidad gloriosa en Cristo. Caminar como Él caminó. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esta palabra permanecer, esta frase permanecer, es exactamente lo mismo que tener comunión con Él. Permanecer y tener comunión con Él es lo mismo. Y es tan importante permanecer. Es una palabra apostólica poderosa, permanecer. Porque nosotros podemos incurrir, bueno, a ver, voy a probar si esto funciona. 1 mes, 2 meses. No, necesitamos la mente de Cristo. Esa mente que permanece fiel con tu vida, con nuestros desaciertos, con nuestros pecados, con nuestras cosas. Y Él permanece fiel. Muy importante esta palabra, permanecer. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y la pregunta es, ¿cómo Él anduvo? Lo vamos a desarrollar. Y aquí Jesús lo dice en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano son las ramas, ¿no? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amados, nosotros que somos como los pámpanos, estamos unidos a la vid, pero podemos solamente ser hojas en la vid. Jesús tuvo hambre y vio una higuera en el camino y fue a ver si había fruto en ella. Y cuando no lo halló, le habló a la higuera y le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y se fue. A las horas pasó nuevamente y Pedro dijo, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Dios trabaja desde adentro, secando las hojas de higuera que son sinónimos de nuestras propias obras, de cubrirnos nosotros, nuestros errores, nuestras fallas, como hizo Adán. ¿Qué se puso Adán cuando quedó desnudo, cuando se vio desnudo? ¿Hojas de qué? Hojas de higuera. Entonces, qué terrible es ir y solamente encontrar hojas. El proceso está incompleto. Faltan las flores, que son, en el reino, son los dones del Espíritu. A todos nos gustan los dones, ¿sí o no? Pero igual está incompleto. Porque podemos tener dones tremendos de milagro, dones de sanidades y de cosas. Pero si no está el fruto, seremos unos orgullosos insoportables. ¿Sí o no? Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Así que caminar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo caminó Cristo? Veamos. ¿Cuál fue el secreto del poder de Jesús que despertó el interés de Nicodemo? Fíjese que despertó el interés de muchas personas. O sea, ¿cómo puede un hombre hacer las cosas que tú haces si no estás Dios con él? ¿Cuál es tu secreto de este poder? Y él les hablaba todo, pero nadie escuchaba. ¿Cuál era el secreto? La dependencia de Dios, la comunión con su Padre. Y ese secreto a voces es para nosotros, amados. Dependa de Dios. Dependa de Él. Tenga comunión con Él a cada día, intencional.
Y aquí lo dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Jesús dice que se levantaba muy oscuro, muy temprano, y hablaba con su Padre, tenía comunión con su Padre, oraba con su Padre. Y todo lo que el Padre me dice, yo lo hago, decía. Y decía, y esta es mi comida, hacer la voluntad de mi Padre. Ese era el secreto de la autoridad, del poder, comunión con el Padre, no simplemente una relación filial. Nosotros podemos tener una relación filial con alguien de nuestra familia, pero si no tenemos comunión, esa relación se puede terminar en cualquier momento. Necesitamos comunión. Y en esta comunión íntima, porque Cristo ahora vive en nosotros. ¿Cuál es el deseo de Cristo al vivir en nosotros? Aquí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe cuál es el deseo de Cristo? Reproducir en usted y en mí el efecto de su muerte. Agárrelo esto, por favor. Reproducir en usted y en mí el efecto de su muerte y el poder de su resurrección. Otra cosa es caminar en el poder de una vida resucitada. La religión, ¿qué es? Es una vida que permaneció muerta, que tiene teoría, que tiene conocimiento. Hay teólogos que están muertos, no tienen la vida. Tienen letra, pero no vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No hablamos la letra que mata, sino el espíritu que da vida. Entonces, ¿cuál es el deseo de Cristo al vivir en nosotros? Reproducir el efecto de su muerte. Por eso es que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie lo obligó a morir, Él puso su vida y la volvió a tomar porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y reproducir ese poder de resurrección en nosotros. ¿Sabe para qué? ¿Cuál es el punto aquí clave? Para vivir su vida a través de nosotros. Porque si no hemos muerto, si no decidimos morir a cada día, entendiendo que en la cruz, dice Pablo, ya habéis muerto juntamente con Cristo. Por lo tanto, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Cuál es el remedio para un corazón con sentido de culpa? Oiga, si hay algo que ataca a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, es un sentido de culpa y condenación. ¿Sí o no? Por todo y por nada ya nos sentimos culpables, ¿no? Porque esa es la operación del viejo hombre. Pero Romanos 8:1, mi capítulo preferido de la Biblia, Romanos 8, y el 1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. No hay. Porque Dios nos ve en Cristo. ¿Quién puede condenar a Cristo? A ver, ¿quién puede condenar a Cristo? Nadie. ¿Y usted dónde está? En Cristo. Entonces, dice el apóstol Juan, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Necesitamos que, amados, Juan era el hijo del trueno. Tenía un
carácter deformado, iracundo, tremendo. Y su deseo no era cualquier cosa. Su deseo no era que le vaya mal a la gente. Su deseo era que mueran. Señor, permite que baje fuego del cielo y los consuma todo esto. Oiga, a ese extremo. ¿Usted cree que lo que escribe, no tenía cierto sentido de culpa y acusación? Claro, porque todas estas cartas son experiencias de estos hombres que fueron ministrados por el Espíritu Santo, alumbrados, inspirados por el Espíritu Santo para escribir para ellos y para la iglesia, para nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Que somos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Tu naturaleza es una naturaleza de verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Y Dios ama la verdad, amados. Cristo es la verdad. El rey David, después del pecado terrible que cometió, entendió esto y dijo en el Salmo 51, espectacular, después puede leerlo, pero en el verso 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y de qué trata esto? Este hombre en el viejo pacto entendió la nueva creación. Tu naturaleza es una naturaleza de verdad. Por eso es que dice en lo íntimo. ¿Quién puede tener verdad si no tiene a Cristo? A ver, dígame, la naturaleza que teníamos era del padre de la mentira. Ese era nuestro padre. Jesús se lo dijo a los fariseos. Vuestro padre es el diablo, el padre de la mentira. Esa era nuestra naturaleza, por eso mentíamos. Pero ahora nuestra naturaleza es la verdad. Porque Cristo nos dio su vida. Por eso David dijo: tú amas la verdad en lo íntimo. Eso tiene que ver con naturaleza, con la nueva creación. Y en lo secreto, en la comunión, me has hecho comprender sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría, amado? ¿Quién es un hombre sabio y entendido? Alguien que puede redimir el tiempo. ¿En qué? En comunión, en rendición, en enfoque, en lo que es la vida, la verdad, la gracia. Entonces, y en esto conocemos que somos de la verdad. Aquí también hay una conjunción en qué, en que dice: no amemos de lengua, sino de hecho y en verdad. Que podamos amar a los demás con hechos, no solo de palabras. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, esto es una operación en todos los hijos de Dios. Un corazón que nos lleva a la culpa, a la condenación. Pero entonces dice: mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, mayor que lo que te está reprendiendo es el Señor. Y Él sabe tus fallas, sabe mis fallas, sabe en lo que andamos. Pero mayor que esa reprensión es Dios en nosotros. Es su vida en nosotros, poderosa, porque Él nos ve en Cristo. Así que, y esta es mi última lámina, que estoy hablando de atrevimiento. Seamos atrevidos. ¿De dónde viene el atrevimiento? De la confianza. Y aquí dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Gracias a Dios que no está poniendo la carga de confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Qué grave es que poner el peso en nosotros mismos de lo que podemos o no podemos. Pero aquí el peso está en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y esta palabra en el griego es parrasía, que ¿sabe qué significa? Atreverse, atrevimiento, llegar en esta presencia de Dios, como dice el apóstol Pablo, venid al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. ¿Cómo venimos? Ay, no, me siento culpable, no. Así que vamos a recibir. Necesitamos venir con atrevimiento,
Atrévete a pedirle a tu Padre que es Dios, a tu Padre que no se ve naturalmente, pero que sí es una realidad en nuestra vida. Atrévete a pedir al Dios invisible cosas que después las vas a ver. A veces no nos atrevemos o no creemos que un familiar terrible se puede convertir, un esposo, un hijo, una hija, no creemos. O a veces padecemos necesidades porque no creemos que Él es la fuente. Él es la fuente de todos los recursos del universo. Están a la disposición de los hijos de Dios que tienen confianza, que pueden creer, que se atreven, que no están con una conciencia culpable, porque saben que el que sabe todas las cosas es mayor que un corazón o una conciencia culpable. Así que, y fíjese, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿De quién vas a recibir? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ahí se nos viene el chip de la ley. Tengo que hacer esto, otro. No, ¿cuál es el mandamiento que habla acá? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el nombre sobre todo poder? Nombre sobre todo nombre. Cree en el nombre de Jesucristo en tu oración. ¿Sabe qué, amados? La vida de los hijos de Dios es aburrida. Muchas veces se convierte en un aburrimiento tremendo porque no están experimentando este poder de la comunión, de la oración, de la experiencia, de lo que sucede, de lo que pasa. Parece aburrida, pero es una aventura espectacular, maravillosa. ¿Cuándo se da? Justamente en la necesidad. Así que estamos terminando. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios, como nos los ha mandado. El último mandamiento de Jesús fue: este es un nuevo mandamiento que les doy. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y esa clase de amor, ¿la puede producir el hombre? Es Cristo en nosotros. El amor que se manifiesta para amar entre cónyuges, familia, padres e hijos, para amar a la familia de la fe. Entonces, atrévase a creer y atrévase. La palabra parrosia, que es confianza, tiene que ver con atrevimiento. Atrévase a creer, a pedirle a Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando vamos madurando? Ya no pedimos operíos, ya no pedimos cosas de la carne. ¿Por qué? Porque nuestros deseos van cambiando. Porque nuestros deseos son diferentes, son otros. Pedimos guiados conforme a la voluntad del Padre.